Buen día, mi nombre es Jenny Castañeda López, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este video lo hago para la clase de Pedagogía y Didáctica para la Inclusión y vamos a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje DUA. El propósito de aprendizaje de este video es comprender las redes cerebrales, principios, pautas y los puntos de control que orientan el diseño universal para el aprendizaje DUA. Vamos a iniciar con las redes cerebrales. Existen miles de redes cerebrales especializadas en diferentes funciones en nuestro cerebro, pero para el diseño universal de aprendizaje nos vamos a enfatizar en tres grandes redes cerebrales que juegan un papel central en el aprendizaje. Vamos a iniciar observando en la imagen la parte que está en verde, que son las redes afectivas, que manejan el porqué del aprendizaje. Vamos a proporcionar múltiples formas de compromiso con los estudiantes, ya que un cerebro que se encuentra motivado va a aprender de forma más fácil. Luego vamos a hablar de la parte que se encuentra en morado, las redes de reconocimiento. Están en la parte posterior del cerebro y hablamos sobre el qué del aprendizaje. Y es en donde vamos a hablar de las formas de representación de ese aprendizaje, el qué del aprendizaje. Y por último, tenemos la parte azul del cerebro, en donde hablamos de las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje, en donde vamos a hablar de la acción y la expresión de este aprendizaje. Este es el tablero en base DUA. En este tablero tenemos los principios, las pautas y los puntos de control que nos indica el diseño universal de aprendizaje. Este tablero lo podemos leer de forma horizontal o de forma vertical. Y la idea es brindarnos ideas, pautas, llevarnos hacia la creación de una clase totalmente inclusiva, en donde todos nuestros estudiantes puedan aprender de la misma forma el tema que deseamos y llegar a cumplir los mismos objetivos. Vamos a iniciar hablando de esos principios. En verde, que es la misma red afectiva que teníamos en verde en el centro del cerebro, encontramos la motivación y el compromiso, el porqué del aprendizaje. De color morado tenemos la representación, el qué del aprendizaje, que lo podemos unir con las redes de reconocimiento. Y por último, en azul tenemos la acción y expresión, en donde lo vamos a unir con las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. Luego pasando a las pautas, que son todas las ideas que nos dan de cómo generar nuestra clase para que todos cumplamos con los mismos objetivos. En la parte verde, en la parte de la motivación y el compromiso, vamos a generar metas claras para nuestros estudiantes, que ellos tengan total claridad en lo que deben aprender, por qué lo deben aprender. Podemos formar estaciones o centros de aprendizaje, juegos y simulaciones interactivas, experimentos, proyectos, actividades artísticas, cosas que los motiven a aprender. Asimismo, vamos a formar redes de apoyo, que ellos entiendan que no están solos, que cuentan con sus compañeros y con sus profesores y así mantener una actitud positiva frente al aprendizaje. Luego pasamos a la parte de la representación, el qué del aprendizaje. En esta parte nos dan pautas, ideas sobre enfatizar en los conceptos claves que vamos a utilizar. Si es necesario utilizar un glosario, que nuestros estudiantes tengan claro cuáles son las palabras claves que necesitan para desarrollar este tema. Vamos a ser muy explícitos, modelar las actividades que vamos a hacer. Si ellos pueden unirla a un concepto previo que tienen, va a ser mucho más fácil para ellos de entender. Y por último, tenemos la acción y expresión. La parte azul del cerebro, la parte frontal, el cómo voy a desarrollar este tema, este aprendizaje. Nada mejor que utilizar manipulativos táctiles.
Cuando el aprendizaje es vivencial, cuando las cosas las puedo tocar, puedo tenerlas cerca de mí, el aprendizaje va a ser mucho más fácil. Asimismo, debemos llegar a ser flexibles con nuestros estudiantes y debemos brindarles los medios para que ellos puedan expresarse. ¿Cómo es más fácil para ellos presentarnos eso que están aprendiendo? Si lo quieren hacer de forma escrita, por medio de videos, por medio de dibujos, ¿cómo es más fácil para mi estudiante representar ese conocimiento que está adquiriendo? Y vamos a tener una parte de retroalimentación, un seguimiento. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente que ha ido todo este proceso? ¿Cómo siente que está avanzando? Estas son todas las pautas que nos da el diseño universal de aprendizaje para poder generar conocimiento en todos nuestros estudiantes. Por último, tenemos los puntos de verificación que nos llevan a mirar si tenemos estudiantes decididos y motivados porque aprovechamos las redes afectivas, tenemos estudiantes ingeniosos y conocedores al aprovechar todas estas redes de reconocimiento del cerebro y por último, nuestros estudiantes han creado estrategias y están dirigidos a la meta al tener todas las estrategias que necesitan para alcanzar sus logros. Como conclusión, podemos entender que conociendo el diseño universal de aprendizaje, este nos da herramientas para hacer una inclusión asertiva dentro del aula, buscando siempre adaptarnos a las capacidades y potencialidades que todos los estudiantes tienen y así obtener los resultados deseados. Muchas gracias.